Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia sobre neurociencia, comunicación y rendimiento en el fútbol. Me llamo Juan Lázaro, soy psicólogo y trabajo actualmente como coordinador técnico en el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave. Soy investigador en la Asociación de Expertos en Comunicación No Verbal y he realizado diversos estudios al respecto. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los coordinadores del evento por contar conmigo. Y me gustaría transmitir un poco que esta es la primera vez que hago una ponencia sin el público delante. Para mí la comunicación bidireccional es muy importante, poder ver a las personas hacia las que estoy hablando y bueno, hacer una ponencia sin nadie delante, pues para mí es nuevo, espero que salga bien. Ahora sé cómo se debía sentir Rajoy cuando daba sus ruedas de prensa. Me gustaría también agradecer la colaboración de algunas personas profesionales del fútbol a los que conozco, amigos que me han ayudado con sus experiencias, compartiendo conmigo sus experiencias para poder aportaros, más allá de los conocimientos científicos sobre comunicación, una aplicación práctica directa al fútbol. ¿De acuerdo? Quiero agradecer a Pablo Soria, jugador del Club Deportivo Iniestense, con más de 11 años como jugador en el club, a Bernardo Bert, psicólogo del Villarreal Club de Fútbol, a Toni Segarra, árbitro de fútbol, también con dilatada experiencia como jugador en diferentes categorías, y a Antonio Calderón, entrenador de fútbol base, tanto en Valencia como en Barcelona. También quería declarar que las imágenes utilizadas en esta ponencia son principalmente de uso libre, procedentes del banco de imágenes libres pixabay.com, excepto algunas que aparecen expresamente citadas. Los datos de esta ponencia son datos provenientes de estudios científicos y los ejemplos provienen de la experiencia de profesionales. Es decir, no se remite a la mera opinión mía, ¿de acuerdo? Todo está fundamentado. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría lanzaros una pregunta. Entiendo que la mayor parte de la audiencia de este congreso seréis profesionales aficionados al fútbol de todos los ámbitos. Esta conferencia va orientada para todos, ¿de acuerdo? Con entrenadores, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, etcétera. Al fin y al cabo, todos al participar de este deporte, al final participáis de los resultados de los partidos y esto lo vamos a ir viendo. Me gustaría primero que reflexionaseis sobre qué supone una buena o una mala comunicación en el fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre una buena y una mala comunicación? Si queréis, como lo estaréis viendo en vídeo, esta ponencia, podéis pausarlo un momentito para reflexionar y dar respuesta a esta pregunta. La respuesta que yo os lanzo, derivada de la investigación y de las experiencias profesionales, es que la diferencia entre una buena y una mala comunicación no es ni más ni menos que la diferencia que puede llevar a ganar o perder, ¿vale? Es uno de los factores clave para el éxito. Uno, no el único, evidentemente, pero es un factor muy importante y puede suponer, como veremos más adelante, la diferencia entre ganar o perder. Una comunicación eficaz y ágil dentro del campo pues, hace que los jugadores con el entrenador estén más compenetrados y las jugadas sean más ágiles y certeras. ¿De acuerdo? Entonces, y no solo durante la competición, sino en los entrenamientos, en el previo, en todos los momentos. En esta ponencia vamos a ver la teoría sobre la comunicación, porque estoy seguro que muchas de vosotros ya sabéis bastante sobre comunicación, pero para quienes no, pues vamos a hacer un pequeño repaso teórico y después vamos a pasar ya a los ejemplos del fútbol. Quería explicar también sobre qué es comunicar. De comunicar puede haber muchas definiciones, algunas técnicas como la de Lanswell, es un mensaje que se transmite a partir de un emisor mediante un canal con un código que llega a un receptor que lo decodifica y lo procesa a su manera, ¿no? y provoca unos resultados. Más allá de las definiciones técnicas, comunicar es transmitir información y punto. Eso es lo más básico y es lo fundamental y lo que no se nos tiene que olvidar, sobre todo, que puede ser voluntario o involuntario. Si nosotros vamos a comunicar, queramos o no, siempre vamos a trasladar alguna información a nuestros interlocutores.
Vamos a hablar de interlocutores y de audiencia a lo largo de la ponencia. Para cada persona que esté escuchándola tiene que aplicarla a su caso. Una audiencia, para el caso de un entrenador, pueden ser en un momento dado sus jugadores y en otro momento dado puede ser la prensa y el público que está viendo las noticias, ¿no? La audiencia, interlocutores, cada uno tendrá los suyos. Lo que es importante tener en cuenta, que en función de cómo comuniquemos y de cómo el receptor reciba la información, ocurrirá una cosa u otra. Por ejemplo, si lo que comunicamos es lo mismo que entiende el receptor, habrá habido una buena comprensión por parte de los oyentes, de los interlocutores, pero si no es lo que teníamos en mente, la comunicación no será buena, ¿de acuerdo? Será mala. Entonces tenemos que asegurarnos de comunicar de forma clara y concisa, sin dar demasiados rodeos, decir lo que queremos decir de una forma comprensible para la audiencia que tenemos delante. Sin embargo, cuando nosotros sí que trasladamos lo que tenemos en mente, lo que queremos comunicar, lo comunicamos de una forma eficiente, clara y concisa, pero el receptor no lo entiende como tal, porque no lo ha podido comprender o porque no lo quiere entender, que también puede ocurrir, ¿no? El que no quiere comprender, pues ahí no podemos nosotros hacer más a nivel comunicacional, sí que tenemos que hacer otro trabajo, ¿no? Más motivacional. Pero es importante comprobar la comprensión, ¿de acuerdo? Esto en una entrevista que se le hizo a Luis Enrique, él hablaba sobre un partido que jugaron en Francia, en el que él verbaliza en esta entrevista expresamente que él se aseguró de comprobar la comprensión. Los buenos entrenadores esto lo tienen en cuenta, lo saben. Y a pesar de ello dice que bueno, luego el rival le pasó por encima y él se enfadó porque él se intentó asegurar de que comprendía la comprensión. Pero por mucho que incluso se comprenda, tampoco es infalible. Es decir, luego el receptor puede tener también su propia opinión y no hacer caso, es otra cuestión. Bueno, es importante también que los receptores, además de que comprendan, lo primero tienen que estar atentos, que son las tres funciones básicas de la cognición: la atención, la memoria y la comprensión. Entonces, tienen que atender, tienen que comprender para después poder integrar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, veis aquí este esquema de las diferentes cabecitas con diferentes puzzles. Esto lo que hace referencia es que el bagaje personal de cada uno hace que un mismo mensaje encaje de forma diferente a nivel cognitivo. Porque una persona puede tener una experiencia diferente de la otra que le haga que ese mensaje encaje, por ejemplo, más en sus estructuras emocionales, porque le llega por lo que ha vivido, que guarda relación con ese mensaje, o en estructuras más lógicas, más de un procesamiento más estructurado, más analítico, y eso va a variar y es difícil que lo controlemos. Cuando conocemos a la audiencia, cuando conocemos a los interlocutores, es más fácil saber dónde va a encajar nuestro mensaje en cada uno de ellos. Pero si no tenemos este conocimiento, es importante que revisemos bien si se ha atendido, comprendido e integrado el mensaje. Bueno, haciendo un pequeño repaso de estas primeras partes, nos tenemos que asegurar de comunicar conciso y claro lo que tenemos en mente. Tenemos que asegurarnos que los lectores han entendido bien y el objetivo es siempre mantener el interés del oyente en todo momento, ¿de acuerdo? Hay teorías que dicen que el interés y la atención puede decaer a partir de los 20 minutos, de los 20 primeros minutos de un discurso, por ejemplo, un discurso del entrenador, un discurso del presidente, y eso, bueno, son estudios, pero que no tiene por qué ser así, porque, por ejemplo, si tú vas a, por ejemplo, muy cotidiano, vas al cine a ver una película que te gusta y dura 2 horas, estás las 2 horas pendiente. Es decir, eso de que la atención decae a los 20 minutos depende. En un discurso aburrido puede ser, en un discurso estándar puede ser. Pero si tú consigues hacer un discurso interesante y con una forma de comunicar atractiva, el discurso puede durar lo que tenga que durar, pero tampoco hace falta irse a las 9 horas de Fidel Castro, pero dure lo que dure, el público puede estar atento. Bueno, vamos a ver ahora los axiomas de la comunicación. Son 5 bases muy fundamentales que ocurren en toda comunicación y que es importante conocerlas, ¿vale? El primero de ellos es que es imposible no comunicarse. Esto mucha gente ya lo conoce. Estos axiomas fueron formulados por Wolowitz, Bibin y Jackson en el 67, y esto ya tiene una trayectoria
larga y no se ha contradicho desde entonces porque son muy acertados y se comprueba que en cada comunicación existen, ¿no? Es decir, en un momento, en un diálogo, puedes decidir callarte, ¿no? Pero aunque tú digas, bueno, yo me callo y no comunico, pero tu silencio va a ser interpretado por el interlocutor. Y será interpretado en función de cómo el interlocutor interprete los silencios. Esto está muy influido por la cultura, ¿de acuerdo? En Oriente, culturas como la japonesa, por ejemplo, el silencio no está mal visto, el silencio es muy respetado. Sin embargo, en las culturas occidentales, el silencio tiende a verse de forma negativa. De hecho, en España, por no ir más lejos, como buen ejemplo de cultura occidental, tenemos el refrán de quien calla, otorga. Como diciendo que quien se calla es porque aquello malo que pensamos que puede ocurrir seguramente esté ocurriendo y no tiene por qué ser así. A lo mejor la persona sencillamente no quiere dar explicaciones por el motivo que sea. Pero nuestra tendencia es a pensar que cuando alguien no quiere dar explicaciones es porque lo que se calla es malo. Y eso nos pasa en la cultura occidental. Entonces, de ello tenemos que ser conscientes, que aunque nos callemos, estamos haciendo que la otra persona interprete un mensaje. Entonces, si aquello que nos estamos callando no conviene que la otra persona lo interprete negativamente, es preferible no callarse, ¿de acuerdo? Nada que va a ser sabido, no nos debemos callar. Luego, el segundo axioma, el contenido y la relación van siempre de la mano en la comunicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta fotografía, me aparecen unas jugadoras riéndose y una de ellas dice, ¡qué malas sois! Bueno, ¿creéis que en ese contexto está realmente diciéndoles que son malas y que ellas deberían sentirse ofendidas o insultadas por eso? Evidentemente no todas conocéis situaciones en las que a amigos, compañeros les habéis llamado cualquier cosa y no ha habido una mala reacción, sino ha habido risas porque se ha sobreentendido que no había una mala intención, ¿no? Sin embargo, con alguien con quien puedas tener un conflicto o no llevarte bien, la más mínima calificación, no ya llegando a insultos, sino cualquier adjetivo puede ser malinterpretado como una confrontación, ¿no? Entonces, siempre el contenido del mensaje va ligado y va a estar condicionado por la relación que tengan los interlocutores. Entonces, siempre tienes que ser consciente de la relación que tienes con tus interlocutores para saber hasta dónde puedes llegar. Y siempre que puedas, fomenta una buena relación para que el contenido de tu mensaje nunca sea malinterpretado. ¿De acuerdo? Para eso, por ejemplo, explotando el sentido del humor, siempre va a favorecer que haya una cordialidad y menos suspicacias y menos malas interpretaciones. Luego, el tercer axioma habla de la secuencia de eventos. Esto quiere decir que cada intervención de todas las personas que están participando en una conversación, en una comunicación, cada intervención influye sobre las siguientes intervenciones, sobre las siguientes comunicaciones. Si, por ejemplo, estamos en un entrenamiento, el entrenador, los jugadores, uno viene de casa un poco cansado o ha tenido una discusión con alguien en casa y cuando hay un mal pase o cualquier circunstancia neutral a priori, da una mala contestación, ¿no? Entonces, el resto que estaban neutrales pasan a ponerse tensos. Esta persona con su intervención ha incrementado la tensión del grupo, que estaba a priori neutral. Luego llega otro ofendido o afectado por esa tensión y le contesta también un poco mal. Incrementa la tensión general. Después, otro evento, el tercero en la secuencia, es que alguien, por ejemplo, el más simpático del equipo, percibe esa tensión, o el capitán, o una persona cordial o mediadora, o el entrenador, se da cuenta de esa tensión y hace un comentario en tono de humor para romper esa tensión. Y consigue romper esa tensión, todos se ríen y a partir de ahí los comentarios son más cordiales. ¿De acuerdo? Ha habido una secuencia de eventos que ha ido desde lo conflictivo hacia lo cordial. Entonces, evidentemente, con esta explicación creo que ya no hace falta más explicaciones para entender que cada cosa que decimos, todos los miembros del grupo, va a influir al clima general y que lo que tenemos que hacer desde cada cual es aportar unos eventos que lleven a una secuencia de eventos positiva y que genere un clima positivo. ¿De acuerdo? Usar siempre un tono positivo para fomentar el buen clima. Luego,
esto vamos a entrar más adelante en cada una de ellas, pero toda comunicación humana lleva una parte verbal y no verbal. Incluso la mensajería por WhatsApp, aunque no estemos ni siquiera presencialmente, se puede trasladar comunicación no verbal, además de la verbal. Los emoticonos, la forma de hacer el énfasis en una parte o en otra, recuerdo, siempre van a ir ligadas. Y si no somos conscientes de que estamos transmitiendo un doble mensaje o estamos condicionando el mensaje con lo que decimos y con cómo lo decimos, vamos a cometer seguramente muchos errores comunicacionales no trasladándolo de la forma que nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar la comunicación no verbal. Ahora vamos a ver algunos tips de comunicación no verbal y verbal, pero mi consejo es que para cuidarla, para tomar conciencia de cómo comunicáis, tanto a nivel verbal como no verbal, lo hagáis delante del espejo, ¿de acuerdo? Delante del espejo y grabándoos en vídeo, ¿de acuerdo? Haciendo esto podéis ver cómo trasladáis los mensajes, cómo habláis, cómo os expresáis y qué podríais mejorar para que vuestra comunicación sea la que vosotros queréis. No se trata de ser el mejor orador del mundo, no hace falta, ¿no? Pero por lo menos que no traslademos mensajes que no queremos trasladar por falta de autoconsciencia, ¿de acuerdo? El quinto axioma, muy importante también, y en el fútbol mucho también, es la simetría o asimetría en la comunicación. ¿A qué hace esto referencia? Vamos a ver. Una comunicación simétrica es la que se da entre dos personas que son y se perciben entre sí del mismo nivel, ¿vale? Por ejemplo, dos jugadores que entre ellos se perciben como iguales, ninguno se percibe como superior al otro. Su comunicación va a ser simétrica y, en consecuencia, mucho más eficiente, más tendente a la colaboración, a la cordialidad. Cuando uno se ve superior al otro, la comunicación de este que se ve superior hacia el que se ve inferior va a ser posiblemente mucho más ególatra o mucho más, a veces incluso peyorativa, sobrada, y el otro lo va a percibir, el otro lo va a notar y va a afectar negativamente, ¿de acuerdo? O el que se percibe por debajo se va a comunicar de forma más tímida, más introvertida, incluso desconfiada, ¿de acuerdo? Las asimetrías no convienen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si habéis oído el chiste este que dice dos amigos le dicen uno al otro. Ayer tuve por primera vez la famosa charla del sexo con mi hijo. Y le dice, ah, sí, ¿qué tal fue? Y dice, muy bien, aprendí un montón. ¿Esto qué es lo que traslada? Que este padre habló con su hijo casi de igual a igual, de manera que pudo aprender del hijo, ¿no? Sin embargo, cuando uno cree que es el que sabe y el otro es el que no sabe, como a veces pasa muchas veces con los entrenadores, que directamente entienden que son los que saben lo que conviene y los jugadores no, esto le pasa no a todos, pero a algunos entrenadores les ocurre, ahí están provocando una asimetría, ¿de acuerdo? Entonces esto dificulta bastante el que haya una fluidez y que el entrenador pueda incluso mejorar algo gracias a las aportaciones de los jugadores. En el fútbol se provoca, sobre todo en el fútbol de primera división, en el fútbol de alto nivel, se provoca una doble asimetría muchas veces. ¿Por qué? Tenemos la asimetría del entrenador-jugador, que el entrenador por jerarquía, por posición, por poder, por conocimientos, se siente superior al otro y puede comunicarse de una forma agresiva y no tolerar que el otro se comunique así con él. Entonces ya no es simétrico, ya es muy diferente. Pero luego el jugador cobrar un sueldo muy diferente, y esto afecta al ego y a la autopercepción, los sueldos, en cualquier tipo de trabajo, no solo en el fútbol, en cualquier empleo, el sueldo hace que la autopercepción de uno mismo sea diferente en función de lo que cobre. Entonces, cuando un jugador, que ocurre mucho en primera división, cobra muchísimo más que un entrenador, se va a autopercibir como superior al entrenador. Entonces vamos a tener a dos personas que se perciben superiores la una a la otra, por diferentes motivos. Evidentemente, como ya podréis intuir, esto tiene malas trazas para acabar bien. Entonces, esto se da mucho y hay que ser conscientes de que puede ocurrir para intentar evitarlo. Entonces, un consejo para intentar evitar las asimetrías es que nos concibamos cada uno de nosotros, cada miembro del equipo, el equipo, incluso el club, debe fomentar que cada miembro, cada individuo se sienta
igual que los demás. Que vea a los demás como personas tan dignas como ellos mismos, con sus mismas debilidades humanas, con sus mismos problemas, con familias, con todo igual. Y con la misma intención de ganar. Todos estamos para el mismo objetivo, ¿no? Entonces, esa percepción es mucho más idónea para una buena comunicación y un rendimiento eficaz, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo un pequeño resumen de los axiomas básicos de la comunicación, hay que no dejar nada importante sin decir para que no haya malas interpretaciones, comunicarse siempre con simpatía y amabilidad para fomentar el buen clima, al igual que mantenerse positivo, diga lo que diga el otro, aunque haya intervenciones que puedan estropear la secuencia de eventos, nuestra aportación siempre tiene que ser positiva para intentar mejorar esa secuencia de eventos. Hay que practicar ante el espejo y grabarse en vídeo cuando uno tenga que habitualmente dar discursos o incluso solo para ver cómo nos comunicamos. Es ya bastante útil. Y ver a los oyentes, a los interlocutores, como personas sencillas y llanas, ¿de acuerdo? No verlos por debajo de nosotros, ni por encima. Bueno, ahora pasamos a la comunicación verbal. En la comunicación verbal, está la escrita y oral, aunque en el fútbol es principalmente oral. Tenemos que estructurarla de forma eficaz y atraer la atención de la audiencia o de los interlocutores, ¿de acuerdo? ¿Cómo se estructura con eficacia una comunicación? Bueno, pues haciendo primero una introducción atractiva. Es decir, dando unas primeras pinceladas sobre qué voy a hablar que demuestren lo interesante que va a ser lo que voy a decir. Ya después lo extiendo. Si primero empiezas dando rodeos, contextualizando lo que tú vas a decir, pues verás, te quiero decir algo, porque es que hace un año pasó no sé qué, y luego vino el otro y me dijo no sé cuántos. La persona se te va a dormir antes de que llegues al kit de la cuestión, antes de que llegues al tema que quieres tratar. Tienes que lanzar una especie de titular atractivo. De hecho, los periodistas lo hacen ¿por qué? Porque es lo que funciona a nivel comunicacional, es lo que estructura de una forma eficiente y llama la atención. Es lanzar un titular atractivo y ya después ir profundizando, ¿no? Pues eso a nivel interpersonal también funciona. Luego, aportar a la persona una visión global, ¿no? Tras el titular, un pequeño resumen y después entrar en materia. Luego, contextualizar. Es decir, yo estoy explicando algo, ¿por qué estoy explicando esto? Estoy hablando de este tema pues, por esto y por esto. ¿Por qué te estoy hablando del egoísmo a la hora de hacer o no hacer pases en la delantera? ¿Por qué te estoy contando ahora esta milonga? ¿Por qué te estoy hablando de que a mí me ofende como entrenador cuando pido que haya más compañerismo y más humildad en los ataques? ¿Y por qué te digo que me molesta cuando un jugador no pasa la pelota a los compañeros en la delantera? Pues dar contexto a las explicaciones también ayuda a la comprensión, ¿no? Es decir, te estoy explicando esto por lo que ocurrió en el partido del otro día. Lo siguiente, si vas a dar un discurso medianamente largo, ubicar las partes sobre el todo, las partes sobre el total. Por ejemplo, esto que os vengo haciendo en la ponencia de a cada trozo hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar, para reforzar. Que esto va también ligado con el quinto punto, que es resumir y repetir lo importante. ¿Vale? Esos pequeños resúmenes, cada tramo, ayudan a ubicarse de por dónde vamos y a repetir lo importante. ¿De acuerdo? Luego, para atraer la atención de la audiencia, algo que resulta muy útil es hacer preguntas a los interlocutores. Por un lado, tú vas viendo también cómo van acogiendo aquello que estás explicando y por otro lado, fomentas que presten atención. Porque si saben que tú les vas a ir haciendo preguntas, saben que van a tener que contestar, pues entonces saben que van a tener que atender, ¿no? Entonces, incluir siempre preguntas en la ponencia. En este caso vosotros os habréis librado porque si estuviésemos en persona, estuviésemos unos frente a otros, yo lanzaría preguntas. Ahora mismo no podemos, no sería muy útil, ¿no? Pero bueno, confío en que estéis prestando atención. Aparte de hacer preguntas, utilizar el humor viene bien para despertar un poco. Si vieseis un electroencefalograma, cuando una persona se ríe, las ondas cerebrales se dispara su actividad. Es decir, el humor activa mucho la actividad cerebral
y ayuda a prestar atención. Luego, incluir frases ingeniosas o citas célebres también ayuda, ¿no?, a recordar ciertos conceptos. E intentar sorprender, porque, a ver, hoy en día hay una cantidad de información, como dice Daniel Goleman en su libro Focus, estamos infoxicados, estamos intoxicados de información. Ya por todas partes, por internet, nos cuentan tanto, sabemos tanto, y hemos escuchado, sobre todo, pues uno cuanto más años va teniendo, pues más discursos ha escuchado, y ya parece que a lo mejor el entrenador te da el enésimo discurso y crees que ya sabes lo que te va a decir. Entonces eso es más fácil que fomente el desconectar, ¿no? Porque ya sé lo que me va a decir, si me lleva 3 años diciendo lo mismo, ¿no? Pues intentar sorprender ayuda mucho a mantener la atención. Bueno, en una oratoria eficaz y persuasiva hay que tener en cuenta 6 aspectos que son muy útiles. Uno, por ejemplo, escuchar a los buenos oradores. Si tú con frecuencia por tu perfil profesional tienes que hablar ante audiencias constantemente, si eres entrenador que tienes que hablar ante jugadores, si eres un presidente que tienes que hablar ante todo el club, o jugador que habla ante la prensa, bueno, entre quien sea, si por lo que sea, con frecuencia tienes que hablar, te conviene tener una oratoria medianamente buena, ¿no?, para poder comunicarte de una forma eficiente. Entonces, escuchar en internet, en YouTube, hay muchísimos buenos oradores, algunos muy famosos, que te pueden ayudar a tener una idea de cómo se comunica bien una idea o un discurso. Luego, hablar con elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? La elocuencia es utilizar las palabras exactas que convienen en cada momento sin tener que dar rodeos. Las personas, por ejemplo, que tienen un vocabulario estrecho, al final acaban recurriendo siempre a las mismas palabras que conocen e intentan con esas pocas palabras explicar todo lo que pretenden explicar. Pues hay veces que caen en las repeticiones, el ya me entiendes, el pues esto, pues lo otro, palabras vacías que no dicen nada y que al final dificultan que el mensaje llegue correctamente. Entonces, un consejo, ampliar vocabulario, leer, leer, y según vayas leyendo, aquellas palabras que no conozcas, buscarlas en el diccionario. ¿De acuerdo? Ampliar vocabulario y las palabras nuevas ir metiéndolas en tu vocabulario cotidiano para acostumbrarte a utilizarlas. Esto amplía tu vocabulario y cuando quieras trasladar una idea la vas a trasladar con mayor precisión, porque vas a conocer las palabras exactas que necesitas para comunicar tu mensaje. Eso es la elocuencia, ¿no? Luego, tener siempre presente el objetivo, ¿de acuerdo? Cuando hay gente que es verborreica, le gusta cuando va a trasladar una idea, hablar muchísimo, hablar 5 minutos para dar un titular, pues a algunos de estos les pasa que luego pierden el hilo. No sé si alguna vez os ha pasado de decir, ostras, no sé qué iba a decir, no sé dónde quería ir con esto. Me he ido por los cerros de Úbeda y no sé a dónde quería llegar, ¿de acuerdo? Pues eso es perder el objetivo. Entonces, hay que tener siempre presente el objetivo de la comunicación, de la conversación. ¿A dónde íbamos con esto? Nunca perderlo de vista, ¿de acuerdo? Luego, predisponer siempre la mente para el éxito. Estar siempre convencidos de que la comunicación va a salir bien. Es decir, yo voy a una rueda de prensa, estoy nervioso porque voy a tener que dar un mensaje sobre un tema escabroso, me van a preguntar por qué hemos perdido el partido, me van a preguntar por qué no lo hemos hecho bien, por qué hemos hecho muchas faltas, por qué hoy nos han sacado muchas tarjetas. Me van a preguntar sobre aspectos muy delicados y yo tengo que dar unas respuestas que satisfagan a los socios del club, que satisfagan a la afición, a la prensa, al público en general, ¿no? O que por lo menos trasladen lo que yo quiero trasladar. Entonces, uno se puede poner nervioso, ¿no? Pues es importante tener siempre la mente pensando que va a salir bien, ¿de acuerdo? Si tú vas pensando que va a salir mal, te vas a poner más nervioso y posiblemente te salga mal. Entonces, tú siempre piensa que vas a comunicar lo que querías comunicar y que va a ir todo bien, ¿de acuerdo? Aprovecha también cualquier oportunidad de practicar tu oratoria, ¿de acuerdo? La oratoria es una habilidad, tener una buena oratoria es una habilidad con la que no se nace, que tiene unas pautas para hacerse de forma eficaz y que además de esas pautas es obligatorio una práctica. Entonces, por ejemplo, un jugador a priori que no dé muchas ruedas de prensa no tiene ni la necesidad ni la oportunidad de practicar largos discursos, como para poder practicar tener una buena oratoria. Bueno, pero eso no quita
de que en casa cada uno pueda practicar lo que quiera, a contar historias, a contar lo que le ha pasado hoy y asegurarse de que lo hace bien. Como decía yo antes con el anterior consejo, grabado en vídeo, por ejemplo, para después verse, ¿de acuerdo? No solo la comunicación verbal, sino la no verbal, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay jugadores que tienen, a mí, por ejemplo, en el libro que se publicará próximamente sobre fútbol y neurociencia, en el que he colaborado con los coordinadores de este congreso, pongo un ejemplo de un jugador que a mí me gustaba mucho cómo se comunicaba, que era Santiago Cañizares. A priori, como decimos, pues eso, un jugador no es una persona pues, que vaya a dar charlas o que vaya a ser un conferenciante que necesite entrenar su oratoria. Pero bueno, pues puedes estar expuesto a la prensa por ruedas de prensa, en entrevistas, etc. Y hay una gran diferencia entre aquellos que se traban mucho, que se quedan en blanco, que no saben contestar de forma rápida y eficaz. Hay una gran diferencia con aquellos que sí que lo hacen bien, ¿no? Aquellos que se comunican de forma correcta acaban siendo casi portavoces del equipo. Y muchos de ellos muestran las cualidades, una buena oratoria y una buena comunicación es una de las cualidades importantes para ser, por ejemplo, un buen capitán de equipo. Un buen capitán de equipo no es solo una persona que también, ¿no? No es solo una persona que tiene que ser respetada por el equipo, querida por el equipo, con una buena capacidad técnica, con un buen juego, sino que es muy importante también que tenga una buena capacidad de comunicación. ¿De acuerdo? Porque muchas veces va a ser el interlocutor durante el partido entre el entrenador y los jugadores, o en cierto momento puede ser, bueno, de hecho es un líder, ¿no? Entonces, la comunicación es fundamental. Un jugador que pretenda alguna vez, por ejemplo, llegar a ser el capitán del equipo, o que cuando llegue el futuro y se retire como jugador quizá quiera llegar a ser entrenador, pues que tenga claro que ser un buen comunicador va a ser esencial para poder hacer bien esas funciones. Para que el club, por ejemplo, le pueda ver como un buen capitán y un día decidir que sea el capitán. La buena oratoria es muy importante. Y, por último, aprovechar la experiencia ajena. Es decir, yo a lo mejor no tengo experiencia como orador, de repente me dicen que tengo que dar ruedas de prensa, que tengo que hacer una entrevista y o que me van a entrevistar para no sé qué televisión, una entrevista de media hora y yo ante las cámaras me pongo nervioso y no sé hablar bien. Bueno, pues como decíamos antes, escuchar a buenos oradores, todo va relacionado con lo de aprovechar la experiencia ajena. Bueno, pues tú puedes hablar, por ejemplo, con compañeros que sí lo hayan hecho, que hayan hecho más ruedas de prensa, que den un consejo, el entrenador, que seguramente a lo mejor está más habituado a hablar ante audiencias, cualquier persona que conozcas de tu entorno que lo haga, pues que te transmiten su experiencia, ¿no? que te den sus explicaciones, consejos, etc. Bueno, en resumiendo esta parte de la comunicación verbal, hay que estructurar previamente lo que vas a decir, lo cual ayuda mucho a luego tener claro las partes del discurso, atraer la atención de la audiencia antes de empezar, desarrollar y practicar la oratoria aprendiendo de los expertos y intentar no utilizar frases de relleno, ¿de acuerdo? No dar vueltas, hacerlo de forma titular, resumen, explicación, ¿de acuerdo? No dar vueltas, ir al grano, porque los rodeos aburren y hacen que la gente desconecte. Incluso que te interrumpan y te hagan cambiar de tema y no te dejen al final decir lo que ibas a decir. No dar rodeos, al grano. Bueno, ahora pasamos a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la más primitiva y de todas y estamos predispuestos genéticamente para interpretarla. ¿De acuerdo? Según Ekman, en su libro Emotions Rebellion de 2007. Es la más primitiva y ni siquiera tenemos una idea, los investigadores, de en qué momento se pudo originar. Y cuanto más vamos sabiendo sobre el mundo animal y natural, tenemos datos de que es más antiguo. Y nosotros creíamos que esto provenía de cuando éramos animales muy primitivos, como cualquier otro animal, ¿no? Porque encontramos formas de comunicación en peces, anfibios, reptiles, mamíferos, en todos los animales existen formas de comunicación. Mediante sonidos, mediante gestos agresivos, mediante movimientos de cola. Hay muchísima comunicación no verbal en los animales. Pero recientemente se ha descubierto que también en las plantas
Las plantas de la misma especie se comunican entre sí mediante las raíces que se entrelazan y se trasladan sustancias y también otras sustancias que lanzan de forma aérea y las otras plantas de la misma especie las perciben e interpretan un mensaje. Por ejemplo, un animal herbívoro que está depredando o cualquier otra, ¿no? Entonces, si las plantas se pueden comunicar, a nivel no verbal, evidentemente, pero se pueden comunicar, ¿podemos establecer un inicio de la comunicación no verbal en la humanidad? No. O sea, esto es antiquísimo, mucho más antiguo que el Homo sapiens, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la comunicación no verbal es básica, es muy básica, y la percibimos aunque creamos que no la estamos percibiendo, y la emitimos aunque creamos que no la estamos emitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las diferentes partes de la comunicación no verbal son la expresión facial, la expresión corporal, los gestos con las manos, la proxémica, que es el acercamiento o distanciamiento entre personas, y luego el paralenguaje. El paralenguaje es cómo decimos lo que decimos, ¿vale? Está el tono, el rango tonal. El tono no es el volumen, como muchas veces la gente cree y se confunde. ¿Baja el tono? No, no. Ahí lo que la persona quiere decir es baja el volumen, baja la intensidad, ¿de acuerdo? El tono es cuando hablamos agudo o grave, ¿de acuerdo? Agudo o grave. Entonces, el rango tonal es la diferencia que hay entre nuestros tonos más graves y nuestros tonos más agudos que solemos utilizar. Cuando una persona no hace una fluctuación grande entre tonos agudos y graves, su rango tonal es muy monótono, ¿de acuerdo? Un rango tonal estrecho es monótono y aburre y fomenta la desconexión, ¿de acuerdo? Transmite muy poca emocionalidad también, ¿de acuerdo? Entonces, no conviene tener una forma de hablar muy monótona. Conviene utilizar, variar entre tonos agudos y graves. Luego, la intensidad sí que es el volumen. El énfasis es ese especial golpe y ralentización, como estoy haciendo ahora, en una sílaba, en una palabra concreta, para centrar la atención del interlocutor en esa palabra. El énfasis en una frase puede cambiar el sentido de la frase, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, él me vendió unas zapatillas, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, digo, él me vendió unas zapatillas, estoy diciendo que esa persona es la que me ha vendido unas zapatillas, nadie más. Ni otro me ha convencido, ni nada. Él. Si yo digo, por ejemplo, él me vendió unas zapatillas, ¿vale? Puedo estar haciendo referencia a que alguien creyera que me las regaló y yo le estoy diciendo que no, él me vendió unas zapatillas. Y si yo, por ejemplo, digo, él me vendió unas zapatillas, ¿vale? Haciendo el énfasis en zapatillas, puede tener que ver con que alguien, por ejemplo, me haya dicho, no, es que este te vendió unos pantalones el otro día. No, él me vendió unas zapatillas, es lo que me vendió, ¿de acuerdo? Allá donde hagas el énfasis, puede sutilmente cambiar el significado del mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es una cuestión baladí. La articulación, es decir, la dicción, es cómo pronunciamos, cómo vocalizamos. Si pronunciamos bien, una mala articulación de las palabras puede hacer que se nos entienda como si tuviésemos la boca llena de comida y no hablásemos claro y no se entendería bien el mensaje, ¿de acuerdo? Hay que articular bien. La velocidad, ahora veremos más adelante que hay una velocidad concreta, preferible, para que el mensaje llegue y se pueda procesar correctamente. Luego, la prosodia es el deje, la melodía, cómo suena nuestra forma de hablar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las prosodias pueden diferenciar entre países. Es lo que solemos decir el acento de una persona. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo hablo diciendo, mira, no digo nada, pero pongo una prosodia concreta. Si yo hago na, 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 na. ¿A qué suena eso? ¿De qué nacionalidad suena esa prosodia? Ahora esperaría que alguien me contestase. Como estamos con una conferencia grabada, pues el que lo haya acertado bien y el que no, os lo digo. Es una prosodia italiana. Era fácil, ¿no? Bueno, pues eso es la prosodia. Vale, vamos a empezar por la expresión facial. Hay
6 emociones que todos los expertos en expresión facial están de acuerdo en que son las emociones básicas, que son las que tenéis a la izquierda de la pantalla. Esta imagen proviene del estudio de Paul Ekman de 1973, del FACS, el Facial Action Coding System, sistema de codificación de la acción facial, mediante el cual todos los investigadores de la expresión facial codifican los gestos faciales para hacer un estudio en expresión facial. Entonces, este investigador vio que estas 6 emociones, que os las digo empezando por la chica rubia de la esquina, es enfado, el señor de su derecha es miedo, la chica de la otra esquina de la derecha muestra asco, ¿de acuerdo? Podemos ir viendo las características. En el enfado se frunce el ceño, esta chica está apretando los labios, pero también si los labios no se apretan, lo que se suele percibir son los dientes apretados. Ese mostrar los dientes, todas las expresiones faciales básicas tienen una procedencia y una utilidad funcional a nivel primitivo. Es decir, el bajar las cejas, por ejemplo, tiene que ver con el reducir la apertura de los ojos ante una posible pelea para reducir la posibilidad de que dañen los ojos. Los ojos, a nivel de supervivencia en la naturaleza, son fundamentales. Entonces, el cerrarlos a mitad de una pelea es para protegerlos. Y abrirlos mucho antes de la pelea sirve para amenazar y amedrentar al contrario. Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho los All Blacks, los jugadores de rugby neozelandeses. En la haka, el baile que hacen antes del partido, abren mucho los ojos en su baile, ¿de acuerdo? Porque esto de manera natural asusta y amedrenta. Entonces, es una forma de marcar un primer punto al oponente. La verdad es que sería curioso que algún día en España, en los deportes que reinan aquí, sobre todo en el fútbol, veamos alguna especie de espectáculo de este tipo, ¿no? Aunque puede parecer una tontería, ¿no? Pero sin embargo los All Blacks es uno de los mejores equipos de rugby del mundo, de los que más títulos ganan, ¿no? Evidentemente por su juego también y por muchas otras cuestiones, pero este primer punto que ganan amedrentando al contrario ayuda a su rendimiento posterior. Entonces, abrir mucho los ojos es propio de la ira, bajando las cejas. Pero, por ejemplo, también abrimos los ojos en el miedo, como vemos en la expresión del señor de su derecha, arriba en el centro. Abre los ojos, pero el párpado inferior está tenso, ¿de acuerdo? Y las cejas suben, no bajan, suben. Entonces, y la boca se abre así, en horizontal, ¿de acuerdo? Esa es la expresión del miedo. El miedo, si os fijáis, por ejemplo, en sus ojos, los ojos de ese señor, se ve la parte blanca de arriba. El miedo provoca una apertura de ojos muy intensa, más que las otras emociones que hacen abrir los ojos. ¿Por qué? Porque es una emoción de pura supervivencia. Gracias al miedo podemos huir de un peligro mortal y la expresión del miedo sirve para que el atacante sepa que tienes miedo y por un lado intentar provocar empatía y también sirve para que el grupo, por ejemplo, imaginaos un grupo de primates, de monos en la naturaleza, de repente uno pone esa cara y todos los demás automáticamente se giran para mirar hacia donde está mirando él. Y esto a nosotros también nos pasa, ¿de acuerdo? Porque es una cuestión de supervivencia básica, por eso es una expresión muy, muy marcada, porque es muy importante para la supervivencia. La siguiente, la de la derecha, el asco. La principal unidad de acción facial es que se arruga la nariz y se cierra la boca por lo general. Esto es para cerrar las vías aéreas, porque generalmente el asco de forma natural es para evitar la intoxicación, intentar evitar el que ingiramos alimentos en mal estado o que puedan ser tóxicos para nosotros. Luego el asco es una cuestión que se puede condicionar de forma cultural y ya nos pueden dar asco otras cosas, como por ejemplo ver a una persona con cierto aspecto o cierta suciedad, pero lo que de forma natural nos provoca el asco es todo aquello que puede ser tóxico, o la putrefacción, etc. ¿De acuerdo? Luego, abajo a la izquierda, la chica morena que abre mucho los ojos y también la boca y levanta las cejas, está mostrando sorpresa. ¿De acuerdo? Como veis, se abre mucho todo. Aquí es al revés que en el asco. Se abren todas las vías de la percepción,
porque la sorpresa aparece cuando aparece un estímulo que no hemos identificado. En muy pocos milisegundos, cuando identificamos si el estímulo es beneficioso o perjudicial, entonces ya acaba la sorpresa y ya da paso a otra emoción, positiva o negativa en función de la naturaleza del estímulo. Pero hasta que resolvemos el estímulo, abrimos todas las vías perceptivas para intentar recibir toda la información posible de ese estímulo que nos ha sorprendido. El señor de su derecha, el del centro abajo, está evidentemente mostrando alegría, ¿de acuerdo? La sonrisa, pero no solo la sonrisa con la boca, sino con los ojos. Aparecen las patas de gallo. Eso es mucho más genuino incluso que la sonrisa. Los actores saben sonreír. Los actores saben sonreír también con los ojos, ¿no? Pero mucha gente sabe sonreír. Pero la sonrisa auténtica es la que se ve con los ojos y la frente también, que se cambia de una forma diferente a cuando sonrimos de forma natural a cuando no. Y por último, la de abajo a la derecha, está mostrando tristeza. En la tristeza, la parte interior de las cejas se eleva hacia arriba y las comisuras de los labios bajan. ¿De acuerdo? También puede haber vibración de la barbilla, lo que en España le llamamos comúnmente hacer pucheros, ¿no? Vibra la barbilla. Bueno, esas son las 6 emociones básicas. ¿Y qué las hacen básicas de otras emociones? Bueno, estas las gesticulamos, no solo las gesticulamos, sino las sentimos, y por eso las gesticulamos, desde antes de nacer. Y esto lo sabemos desde que existen las ecografías 4D, en que podemos ver los gestos del feto. Desde que estamos en el vientre materno ya mostramos estas 6 emociones básicas. ¿Y por qué tenemos esa predisposición genética? Porque son básicas para la supervivencia, como decíamos antes. Luego también son universales. En cualquier cultura, incluso entre culturas que no han tenido contacto, las expresan igual, ¿de acuerdo? Solo estas 6, todas las demás, como va a ser culpa, vergüenza, otras emociones, eso se les llama secundarias, dependen de la cultura, se expresan conforme a la cultura, se aprende a expresar esas emociones, y de hecho esas emociones se aprenden por la cultura. Pero estas ni se aprenden ni nada, vienen de fábrica. Y luego incluso son interespecíficas. Entre especies se gesticulan de forma igual. Todos los monos ponen las mismas caras para esas emociones, todos los perros ponen las mismas caras para esas emociones, los animales con más cantidad de musculatura facial y con una sociedad muy, muy extensa y con mucha socialización, tienden a expresarlas igual que nosotros. ¿De acuerdo? Luego están las emociones sociales o secundarias, que hay muchísimas y en una infinidad de mezclas brutal, ¿no? Puede haber mezcla entre, por ejemplo, alegría y tristeza, puede haber, por ejemplo, una tristeza leve nostálgica. La nostalgia es una especie de tristeza, pero no es tristeza. Es algo que aprendemos cuando empezamos a echar de menos, hasta que no. Las emociones sociales aparecen a partir de los 2 años de vida o así, y se aprenden. Entonces, cuando eres un bebé, no echas de menos. Empezamos a echar de menos cuando comprendemos que una persona ya no va a estar. Entonces, todo esto viene después, ¿no? Entonces, eso es la nostalgia, es social, la vergüenza, la culpa. La vergüenza, tú, por ejemplo, de pequeño puedes ir desnudo por la casa y te da igual. Pero luego aprendes que eso da vergüenza. ¿Por qué da vergüenza? Porque la sociedad hemos decidido que da vergüenza. Y cuando lo interiorizas, pues al final te da vergüenza que te vean desnudo por la calle, por ejemplo. A la mayoría de las personas. A otros muchos no, pero bueno. En fin, las emociones sociales son muchísimas. Esta imagen que muestra algunas es del estudio de Martínez, de 2014, que definió 20 con una expresión concreta. Bueno, la expresión facial se mide también con 2 constantes, el tiempo y la intensidad. En el tiempo podemos diferenciar de 3 tipos las expresiones faciales. Las microexpresiones, las expresiones normales y las macroexpresiones. Las microexpresiones duran alrededor de 0,2 segundos, es decir, un quinto de segundo, una quinta parte. Estas son expresiones muy rápidas que ocurren rapidísimo y que si no estás acostumbrado a fijarte en las expresiones faciales de la gente, se te pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, son las más genuinas, las más auténticas e involuntarias y a veces inconscientes. A veces ni siquiera somos conscientes de que las estamos poniendo. Por ejemplo, estas microexpresiones se utilizan mucho en la detección de mentiras, en la detección de engaños. Una persona puede estar intentando mostrarse con una emocionalidad y de repente que se le filtre una microexpresión relacionada con otra emoción.
que demuestre que en verdad no se siente así, ¿no? Las expresiones normales duran medio segundo, 0,6, que es poco más de medio segundo, y las macroexpresiones duran 1 segundo o más, ¿no? Entonces, una persona que mantenga una expresión facial, por ejemplo, el enfado, durante más de 1 segundo, lo está haciendo a propósito. No quiere decir que sea falsa, el enfado puede ser real, pero la expresión facial la está manteniendo a propósito para que la otra persona, los interlocutores, sepan que está enfadado o que está contento o sorprendido o lo que sea. Cuando dura más de 1 segundo, la persona lo está haciendo a propósito, que no quiere decir que no lo esté sintiendo, pero la está expresando porque quiere que se sepa que se siente así, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la intensidad. Cuando un gesto mueve nuestros músculos de 1 a 5 milímetros, o sea, hasta 5 milímetros, se considera una expresión sutil. Y más de 5 milímetros es una expresión normal, ¿no? Y cuando es muy exagerada, podríamos hablar de macroexpresión, pero no es tampoco habitual, no es muy exagerada. Entonces, la dificultad de la lectura de las expresiones faciales radica en que la gran mayoría de las expresiones trascendentes de nuestro discurso son microexpresiones y expresiones sutiles. Son sutiles y micro. Es decir, muy leves y rápidas. Sin embargo, son las que trasladan la información más veraz sobre lo que de verdad estamos sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo dificulta y lo que hace y lo que nos obliga, lo que es recomendable, es que nos acostumbremos a intentar leer y fijarnos más en la expresión facial de nuestros interlocutores. Bueno, en cuanto a expresión corporal, tenemos por un lado las posturas del cuerpo. Las posturas relacionadas con el enfado tienen que ver mucho con tensión en diferentes partes del cuerpo, puños, cara, brazos, etc. Rigidez, acercamientos invasivos, ¿no? Pero esto también está relacionado con la proxémica. Luego, miedo, al revés. Retirarnos, protección, etc. Por ejemplo, las embarazadas instintivamente se ponen las manos delante de la barriga cuando se asustan. Cuando un ruido fuerte o cosas así, rápidamente se ponen las manos delante de la barriga. Son gestos de protección, ¿de acuerdo? Y esto se hace instintivamente cuando nos damos un susto o tenemos miedo. No siempre, pero de forma instintiva es la tendencia. Luego, cuando estamos contentos, los gestos tienden a ser más expansivos, de levantar los brazos, mover mucho las manos, de forma abierta, con la sonrisa, etc. Más movimiento. Al revés, cuando estamos tristes, menos movimiento. Con alegría, más movimiento, con tristeza, menos movimiento. Con tristeza estamos más cabizbajos, menos contacto visual, una menor velocidad del habla, etc. Luego, con la sorpresa hay una apertura, ¿no? Una apertura expectante. Y bueno, pues con otras, como el asco, pues también puede producir una repugnancia, una barrera gestual, por ejemplo. Además del gesto del asco, un gesto así, ¿no? De poner una barrera entre aquello que nos da asco y nosotros. Bueno, con las manos hay gestos emocionales, como las manos apretadas, manos sudorosas, cuando estamos nerviosos, las manos apretadas cuando estamos enfadados o tensos o nerviosos, o nos agarramos fuerte el brazo, la manga, cuando estamos pues, nerviosos, enfadados. Con las palmas abiertas, cuando estamos tranquilos, movimientos suaves cuando estamos tranquilos. Entonces, para, por ejemplo, acompañar un discurso que quiera tranquilizar a los interlocutores, vale la pena que los movimientos sean suaves y abiertos, ¿de acuerdo? Movimientos rígidos para trasladar un mensaje potente, ¿de acuerdo? Y luego con las manos están los emblemas, los gestos emblemáticos, que son aquellos que en sí mismos ya tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, esto significa todo bien, ok, victoria, etc. ¿De acuerdo? Suelen tener una carga más cultural, no todos los gestos significan lo mismo en todos los sitios. Por ejemplo, esto que en casi todos los sitios de Occidente significa ok, es decir, todo bien. Por ejemplo, en Francia significa cero,
Por ejemplo, en España el camarero te pregunta ¿cómo ha estado la comida? Y tú le haces así, significa que bien. Sin embargo, en Francia te puede decir ¿qué te ha parecido la comida? Y tú le haces así, significa que te ha gustado cero. Qué mal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Aunque bueno, esto está bastante extendido. El camarero francés, y sabe que tú no eres francés, puede entender qué significa ok, ¿no? Pero por lo general para ellos esto significa que la comida valía cero. Entonces hay que tener cuidado también con el significado cultural, las diferencias culturales en la gesticulación. Hay un libro que se llama Gestos, muy, muy útil, de Roger Askwell, que es muy bueno, muy sencillo y explica las diferencias según las culturas de los significados de la gesticulación. Luego, por último, la proxémica, según Kirchner y Hall, en las distancias pueden estar relacionadas con la relación que tenemos con la persona. Menos de 45 centímetros es la distancia que guardamos con aquellas personas que tenemos cierta intimidad. ¿De la distancia íntima? Para abrazar, besar, etc. La distancia personal es la que podemos guardar con compañeros del equipo, de trabajo, o con cualquier persona que conozcamos, que nos paremos a hablar, entre 45 y 120 centímetros, la distancia de un brazo más o menos. Que ahora mismo con lo del COVID pues está como muy entendido esto de que la distancia personal es esto, ¿no? La distancia de un brazo. Ahora es más conocido. La distancia social es la distancia pues, a la que te cruzas la gente más o menos por la calle, en una calle que no esté muy saturada, ¿no? Pues entre 1,20 y 3,5 metros más o menos. Luego la distancia pública es aquella que mantiene un personaje público o alguien que esté dando una charla o un discurso con el público. Un cantante que está cantando, ¿vale? Que es más de 3,5 metros, pues lo que separa del escenario con el público, más, ¿de acuerdo? Entonces, algunos tips, algunos consejos sobre comunicación no verbal eficaz, ¿de acuerdo? De paralenguaje, como decía antes, un rango tonal amplio, oscilar mucho entre tonos graves y agudos, una velocidad entre 160 y 180 palabras por minuto. De acuerdo que esto está estudiado, que es la velocidad. Esto sencillamente, practicándolo, cogéis un texto que tenga 170 palabras de media, más o menos 10, e intentad decirlo, aprender a decirlo en 1 minuto, ¿no? Pues esa es la velocidad del habla, aproximadamente a la velocidad a la que estoy hablando yo ahora, la velocidad apropiada para que la comprensión sea buena, ni demasiado lento ni demasiado rápido. El volumen entre 60 y 70 decibelios. Hay aplicaciones móviles hoy en día que te pueden medir los decibelios, no hace falta comprarse ningún aparatito a propósito, para ver lo que más o menos es ni demasiado bajo como para que no se comprenda, ni demasiado alto como para que distorsione o moleste. Hacer, como decía antes, énfasis en las palabras clave, ¿de acuerdo? Y que coincida ese énfasis, como estoy haciendo ahora, con las palabras clave, ¿de acuerdo? Con movimientos de manos, que coincida con movimientos de manos. Sobre la expresión facial, sonreír con frecuencia en la medida de lo posible, elevar las cejas para hacer énfasis en aquello que quieras decir y mirar a los ojos a los interlocutores, ¿de acuerdo? Respecto al lenguaje corporal, mover las manos con suavidad, excepto en momentos puntuales, moverse por el espacio del que dispongas, acercándote de vez en cuando a la audiencia para intentar acercar la relación y fomentar la buena relación, lo cual mejora la comprensión, la predisposición a la comprensión del mensaje. Mantener una postura corporal abierta, sin cruzar los brazos, sin encerrarte, ¿de acuerdo? Bueno, intentar evitar, en la medida de lo posible, gestos como por ejemplo las expresiones de asco, ¿de acuerdo? Fruncir la nariz así, cuando estés hablando con alguien, sobre todo si te estás refiriendo a él, ¿no? ¿Por qué? O a ella, porque esto, aunque lo hagas sin querer o aunque lo hagas sin intención, está trasladando una predisposición a esa persona. O si se te escapa, o si no querías realmente trasladar ese mensaje, hay que tener cuidado porque sí que estamos, aunque no seamos expertos en expresión facial, estamos predispuestos a entender una mala actitud hacia nosotros cuando la gente nos pone esta cara, ¿de acuerdo? Luego, las expresiones de desprecio. El desprecio no está totalmente consensuado como una expresión facial básica, no es una de las 6 básicas, aunque sí que hay autores como Cordaro y el propio Ekman, que es de los padres de la expresión facial moderna,
Él también piensa que el desprecio es una de las básicas, pero no hay mucho consenso científico. Pero entonces, pues la traslado. El desprecio se puede expresar de dos formas. Cuando es un desprecio porque te sientes superior a la otra persona, le desprecias porque la ves inferior, la tendencia es, como veis en la fotografía en blanco y negro, a elevar solo uno de las comisuras de los labios. Es como sonreír, pero solo con un lado. Bueno, siempre que no tengas una parálisis en el otro. Si no hay ningún problema de parálisis, estar hablando con alguien y levantar solo un lado es como, ¿qué dice tonto esto? ¿No? Hay que tener cuidado porque la otra persona, aunque no entienda, pues estamos diciendo que estamos preparados naturalmente para sobreentender si aquello que estamos viendo es positivo o negativo. Entonces tenemos que tener cuidado con los mensajes. Y el desprecio por repugnancia, es decir, porque esta persona me cae mal, no solo lo veo inferior a mí, pero me cae mal, es como el asco, pero también de forma unilateral. ¿De acuerdo? Levantando solo una parte. Así. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla para que me podáis ver bien. Es como hacer una cosa así. ¿De acuerdo? Levantar solo una mitad del labio superior. Es algo, bueno, que es que aunque lo hagamos sin querer o creamos que no lo hacemos, se nos puede escapar y los demás lo van a pillar. Entonces estos gestos, sobre todo si aparecen en los momentos más críticos, y luego emblemas ofensivos, ¿no? Como por ejemplo el del ejemplo, cualquier otro, que ya sabéis, eso hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible porque solo trae problemas, sobre todo entre compañeros. Bueno, entonces, a modo de resumen, controlar los movimientos faciales, manuales y corporales en base a lo que acabamos de explicar, modular la forma de hablar en base a las recomendaciones dadas, observar e imitar a los oradores expertos, como decíamos antes, y practicar siempre, practicar todo hasta que se interiorice y salga de forma natural la buena comunicación. Por último, ejemplos, y con esto terminamos, ejemplos que se suelen dar en el mundo del fútbol. Vamos a empezar por dificultades comunicativas en el fútbol. Empezamos por el manejo de los egos. Esto de los egos, seguro que pensáis que es una tontería, que sí, ¿no? Nadie del mundo del fútbol piensa que el ego sea un problema, ¿que no? ¿No, verdad? Bueno, esto me lo dan todos mis amigos, conocidos que están metidos en el mundo del fútbol, todos, de forma unánime, me lo trasladan porque bueno, no estoy metido profesionalmente en el fútbol, más allá de ser un mero aficionado, no lo he vivido desde dentro como ellos, ¿no? Y todos coinciden en que esto es una de las mayores dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a qué puede llevarnos un problema de ego, ¿no? Como estábamos hablando antes, el ejemplo de la asimetría entre entrenador y jugador en aquellos casos en que el jugador cobra más que el entrenador. El jugador piensa que de echar a alguien antes van a echar al entrenador porque les cuesta menos dinero. Entonces él ya se cree superior. Ahí tenemos un problema de ego, un problema que va a hacer que se comunique de una forma más arrogante, más conflictiva, con malas formas. Puede también provocar suspicacias de a mí ¿por qué me dice esto? ¿Qué me quiere decir con esto? ¿No? Una tendencia a malinterpretar la suspicacia, ¿de acuerdo? Por el problema del ego. Mofas, reírse de compañeros, de entrenadores en el vestuario, a las espaldas, incluso a la cara, que es peor todavía, que implica un mayor descaro en esa falta de respeto. Gestos de desprecio, ¿de acuerdo? Todo esto es a lo que lleva el tener un ego desmedido e incontrolado, ¿no? En los jugadores, en el entrenador o en quien sea. Entonces, el ego más vale la pena dejarlo en casa, dejarlo de lado, porque no trae nada bueno. ¿De acuerdo? Sí que vemos mucho que los cracks suelen ser más ególatras, ¿no? Y de tener egos muy grandes que les traen conflictos o enfrentamientos. A veces ese ego puede parecer que esté justificado, ¿no? Y que sea incluso necesario para tener esa actitud competitiva, pero hay muchos casos que seguro que os vienen a la cabeza en los que la persona no se comunica de una forma ególatra y como superior, como si fuera superior a los demás, y son grandes cracks, ¿no? Entonces, evidentemente, estando esos ejemplos, se demuestra en que no hace falta
ser una persona narcisista, ególatra, para ser un buen jugador, ser un crack, ¿no? El club, esto sí que es una opinión, ¿de acuerdo? Una opinión mía, pero en base a estos datos experienciales, debe fomentar la humildad entre los jugadores para intentar reducir la cantidad de conflictos, suspicacias, malas comunicaciones que se puedan dar en pro del buen rendimiento del equipo y de las victorias, que al fin y al cabo es lo que se busca, para lo que estamos todos. ¿De acuerdo? La distancia física también es un problema, es una dificultad. La distancia física en el terreno, es decir, el entrenador está en un punto muy concreto del que no se puede mover, hay jugadores que están en la otra punta, ¿no? Entonces, las comunicaciones pueden no llegar o llegar mal, o incluso haber una facilidad para malinterpretarse, ¿no? Por ejemplo, un delantero que falla un tiro y el entrenador se echa las manos a la cabeza. El jugador ve que se ha echado las manos a la cabeza y cree que es porque él ha fallado y se siente mal, ¿no? Se puede sentir mal o se puede sentir ofendido, por ejemplo. Joder, acierto, suelo acertar siempre los tiros, soy un buen jugador y para un tiro que falló te echas las manos a la cabeza y pensar que está siendo demasiado exigente con él, ¿no? Y a lo mejor el entrenador sencillamente no es por el jugador, a lo mejor sencillamente está nervioso porque se acerca al final del partido y no van ganando, por cualquier otro motivo, ¿de acuerdo? No es por el jugador, es simplemente por una cuestión suya, pero al estar lejos, al no poder hablar, eso puede que se quede en el aire, después ya no lo hablan y se queda ahí y estropea, de una forma muy sutil, pero estropea un poquito la relación, ¿de acuerdo? Porque el jugador se queda con la idea de que el entrenador no le valora correctamente y le exige demasiado, ¿no? Luego también cuando el entrenador se comunica poco durante la competición, es decir, no le habla a los jugadores durante la competición. Esto, visto por ejemplo desde aquellos que han visto a muchos tipos de entrenadores, por ejemplo, jugadores que han visto pasar a muchos entrenadores, árbitros que han visto muchos tipos de entrenadores, esto lo pueden ver, que aquellos entrenadores que no se comunican de forma fluida durante el partido llevan a sus jugadores desmotivados, los jugadores se mueven menos, se coordinan menos entre ellos y favorece la derrota, ¿de acuerdo? O dificulta la victoria. Aquellos entrenadores que se comunican más y mejor favorecen la victoria. Entonces la comunicación ahí está directamente relacionada con el rendimiento, ¿de acuerdo? Luego un mal gesto, como decíamos antes, se puede malinterpretar, por ejemplo, algo así, que a lo mejor vaya, imaginaos, va hacia una persona, pero otro, por la lejanía, como decíamos antes, o por cualquier otro motivo, porque no se ha dado cuenta de una circunstancia que ha ocurrido, cree que es hacia él, ¿no? Y enfadarse con el entrenador y pasar el resto del partido ya enfadado con el entrenador, lo cual dificulta su predisposición a seguir las instrucciones del entrenador, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las malas interpretaciones. Todos, entrenadores, jugadores, árbitros, todos tenéis que intentar, como consejo, ¿no? Intentar tener una predisposición a entender bien o de forma neutral, intentar no malinterpretar ningún gesto, como si no fuera con vosotros. Dar por hecho que puede ir para otro, o no, o pensar que puede tener que ver con que esa persona hoy tiene un mal día y no tomároslo a lo personal. Porque si es así, va a perjudicar al resto del partido, ¿de acuerdo? Luego, la injusticia percibida por los jugadores en la toma de decisiones requiere a veces más comunicación. Aquí hay un poquito de diferencias de opinión entre cuánto y qué debe comunicar el entrenador, ¿no? Muchos entrenadores dicen que cuanta menos información se les dé a los jugadores sobre el porqué de las decisiones, mejor. Porque después, si por lo que sea conviene otra estrategia, aquel jugador puede decir, oye, es que a mí me dijiste que no me sacaste por esto y ahora en una circunstancia similar al otro lo sacas, ¿no? Es decir, los entrenadores piensan que para evitar futuros conflictos es mejor no dar explicaciones y dejar la cosa como que siempre las decisiones al final son en pro de la victoria, que es así, ¿no? Siempre son para la victoria. Sin embargo, ¿cómo lo percibe el jugador? El jugador es lo que decíamos antes, ¿no? Sobre es imposible no comunicarse. El silencio traslada un mensaje igualmente, aunque no queramos trasladar ningún mensaje.
Entonces, muchos jugadores a veces interpretan que cosas negativas, es decir, no me lo quiere decir, pues eso es que algo malo piensa de mí. Ya no le gusta cómo estoy jugando, ya no soy su favorito como antes, antes siempre me alababa mi forma de juego y ahora no me quiere decir por qué no me ha sacado. Entonces, bueno, toda esa falta de comunicación puede perjudicar la relación, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, bueno, que el entrenador está para tomar decisiones y que evidentemente es su trabajo y no tiene por qué explicar todo, no tiene por qué justificar todo lo que hace, ¿no? Pero sí que es bueno que los entrenadores no perdáis de vista que se provoca una ansiedad, se puede provocar una ansiedad, sobre todo en aquellos jugadores eh, que puedan tener cierta inseguridad, ¿no? Que se sientan apartados o por cualquier motivo, ¿no? Esto, por lo que me comentan los entrenadores, que suele aparecer más a partir de los 14 años. En el fútbol base de niños menos de 14 años todavía el ego no está a ese nivel, no les importa tanto, respetan las decisiones del adulto, ¿no? Porque es algo muy similar a lo que ocurre con sus padres, es una figura muy relacionada, ¿no? En la de entrenador, profesores, padres, lo que digan ellos son los adultos, pues se hace y punto. Sin embargo, pues según van creciendo, según también va creciendo su ego, según va subiendo su calidad como jugador, según va subiendo su sueldo, todo esto que incrementa el ego hace que cada vez pues, se cuestione más el jugador las decisiones del entrenador. Y eso, puede que en un momento dado llegue a desconfiar de la relación. Entonces, yo aconsejo pues, que haya un punto medio, ¿no? Que el entrenador sea sensible a los perjuicios que pueda provocar la falta de comunicación, ¿no? Y que en un momento dado, pues aunque sea a solas, pues, o explicando que es una situación excepcional o de cualquier forma, pero que intente no provocar ese mal ambiente, ¿no? Por no dar explicaciones. Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el no dar demasiadas o no dar ninguna. Y la comunicación en la derrota, hay que cuidarla. También los entrenadores están de acuerdo y jugadores en que más que nunca una mala comunicación tras una derrota puede ser nefasta para el equipo y puede destrozar el banquillo, puede destrozar el vestuario, puede destrozar al equipo. Si hay gestos hacia el que ha fallado un tiro o hacia el que ha marcado en propia meta o hacia cualquiera en concreto, ¿no? Hay gestos malos, palabras, mofas o cualquier tipo de expresión, hay que tener mucho cuidado. Las derrotas son momentos delicados y hay que entender que todo el mundo se puede equivocar, la derrota es una posibilidad y la mala comunicación en ese momento puede romper la relación de cara al futuro, ¿de acuerdo? Los minutos de juego de cada jugador son una de las principales fuentes de conflicto y malos entendidos. Esto tampoco estaréis de acuerdo, ¿no? Tampoco os suena de nada. Bueno, esto está relacionado con lo de las decisiones del entrenador, pero es una de las decisiones que quizás requiere una mayor, por un lado, mayor capacidad de empatía por parte del jugador, mayor capacidad de autocontrol por parte del jugador, de humildad. Por esto digo que los clubes vale la pena que fomenten la humildad de los jugadores, ¿no? Porque si se decide y no tienen que jugar. Pero ahí el entrenador también puede ayudar. Además de que haya que fomentar e insistir a los jugadores de que hay que ser humildes, ¿no? Que cuando toca, toca y cuando no toca, no toca. Pero también el entrenador puede hacer su parte ahí en ese momento y, intentar dar alguna explicación cuando perciba que puede haber una mala interpretación o una disconformidad o unas malas sensaciones por parte del jugador, ¿no? Bueno, las mofas. Hay que tener cuidado con las mofas. Como decíamos antes, en el segundo axioma del contenido y la relación entre las personas, el contenido, el mensaje y la relación de las personas, las mofas pueden acabar minando también a un equipo si se percibe una mala intención. Entonces, si no hay una buena relación, mejor no burlarse del compañero, ¿de acuerdo? Intentar evitarlo. La confianza percibida por el jugador por parte del cuerpo técnico es importante. Si la hay, si se confía en los jugadores, hay que comunicarlo con cierta frecuencia, no todos los días, pero hay que decirlo para que no falte esa percepción de que se confía en ellos, ¿de acuerdo? Luego la barrera del lenguaje es importante porque dificulta hacer equipo, ¿vale? Podemos ver casos, bueno, en las categorías regionales, en el fútbol base quizá no hay tanta internacionalidad,
tantas diferencias de idiomas, pero sí que en primera división ocurre y hay casos muy conocidos. Por ejemplo, el propio Gareth Bale reconoció en una entrevista que su primer año en el Real Madrid no se integró apenas por el problema del lenguaje y que cuando mejoró su castellano, mejoró su relación con sus compañeros, ¿no? El lenguaje puede ser una dificultad, un hándicap. Bueno, los árbitros también tienen una parte muy importante y los árbitros pueden incluso, en función de cómo se comunican, influir en el resultado del partido. ¿Vale? Que a veces parece que cuando hablamos de la importancia de la comunicación es siempre entre jugadores y entrenadores, pero ojo que la de los árbitros es muy importante. Todos aquellos elementos que forman parte del partido son muy importantes. Entonces, los árbitros son importantísimos. ¿De acuerdo? Un buen árbitro tiene que tener mucha predisposición al diálogo, ¿de acuerdo? Lo cual favorece el buen juego, porque si un árbitro antes, por ejemplo, en vez de ir y dar un aviso de, oye, no sigas por ahí que te voy a sacar una tarjeta. Si en vez de eso va directamente tarjeta, lo que va a hacer va a ser fomentar la ira, la irascibilidad, la suspicacia, el mal rollo y el mal clima. Entonces, puede hacer precisamente que un equipo empiece a jugar de otra forma, enfadado, agresivo, esa emocionalidad negativa puede ir en detrimento de su rendimiento y perder el partido. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado, tanto jugadores como árbitros, tener una buena comunicación entre sí. Porque los partidos más conflictivos que han acabado peor son los que, muchas veces ha habido esa mala comunicación entre jugadores y árbitros. Entonces, siempre tanto jugadores como árbitros que son propensos al diálogo fomentan que haya un buen clima y una competición limpia, ¿de acuerdo? Un fair play. Para un árbitro hay que tener en cuenta, sobre todo para que tengamos empatía con ellos, para que todos, jugadores, entrenadores y el público, tengan empatía con ellos. Tener en cuenta que es una persona que está sola en el campo, ¿de acuerdo? Así es como se siente, ¿de acuerdo? Tal cual me lo transmite mi amigo Tony, que tiene también más de 10 años de experiencia profesional como árbitro, se sienten solos, ¿de acuerdo? Y a pesar de estar solos y sentirse solos ante toda la crítica, los gritos, los insultos, ellos tienen que hacer su trabajo y lo hacen, ¿de acuerdo? Tienen que estar pendientes de muchísimas personas, de todos los jugadores, de los entrenadores, de todo, ¿de acuerdo? Entonces, este consejo va para los árbitros. Es fácil que vean un mal gesto y no hayan visto claramente si iba hacia ellos, si no, qué ha pasado ahí, si ese gesto que quería decir exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no malinterpretar. Si un árbitro no lo tiene claro, mejor no reaccionar, mejor dejarlo estar, porque un enfrentamiento, una tarjeta, puede ser al final un malentendido y llevar a un mal desenlace, ¿no? Entonces, lo primero, pedir a jugadores, entrenadores, público, afición, etcétera, cuerpo técnico en general, empatía y paciencia con los árbitros, diálogo con los árbitros y a los árbitros prudencia antes de reaccionar, ¿no? E intentar ser propensos al diálogo. Los jugadores, respecto a los jugadores es importante tener en cuenta que los jugadores introvertidos tienden a comunicar menos, lo cual es un hándicap, porque posiblemente vaya en detrimento de su relación con los compañeros y también al final de su rendimiento, ¿vale? Esto también los entrenadores lo tienen que ver y tienen que intentar fomentarles que se comuniquen, que cojan confianza y los compañeros intentar integrarles a los jugadores más introvertidos, ¿de acuerdo? Si vemos que un jugador es bueno, es una lástima perderlo porque sea tímido y no se comunique mucho. Hay que intentar ayudarle a que se sienta cómodo en el grupo para que se comunique bien con los demás. Los jugadores de culturas más extrovertidas hay que tener en cuenta que gritan más para pedir un pase simplemente y no es nada personal. Sin embargo, los de culturas como las nórdicas de Europa o culturas anglosajonas, culturas más introvertidas, tienden a interpretar esos gritos como gritos conflictivos o ofensivos, ¿no? Entonces, estas diferencias culturales hay que tenerlas en cuenta. Y luego, por ejemplo, para los entrenadores, tener en cuenta los periodos activos y de pausa del juego, ¿de acuerdo?
Según la investigación de Buceta del 2004, esto os va a sonar a todos, ¿no? Por ejemplo, todos los aficionados al fútbol o cualquier persona que veamos un partido de fútbol, todos somos entrenadores domésticos, todos somos entrenadores de fútbol, todos entendemos de fútbol, ¿a que sí? Estamos viendo el partido y todos sabemos lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer el otro y se lo decimos a través de la tele, ¿verdad? Pero esto un entrenador tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener cuidado con no dar instrucciones a los jugadores que están involucrados en la acción de juego, porque la atención a las vías de comunicación es muy limitada, sobre todo en los momentos del estrés competitivo. Se focaliza en la acción de juego y si tenemos distractores, puede que ejecutemos mal lo que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, el entrenador, yo sé que los entrenadores que estáis aquí escuchando esta ponencia sois grandes entrenadores y lo tenéis en cuenta, pero por si acaso, yo lo recuerdo, ¿de acuerdo? Si damos instrucciones a los jugadores que están involucrados en el balón, están donde está el balón, le podemos provocar errores. Si le estás gritando a un jugador que está en el balón y se le va el balón, no culpes al jugador, ha sido posiblemente culpa tuya, ¿de acuerdo? Las instrucciones a los jugadores son a aquellos que no están en la acción de juego o durante los periodos de balón parado, ¿de acuerdo? Durante los periodos de pausa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora para finalizar vamos a ver algunos ejemplos de buenas prácticas, algunos ejemplos que a mí me gusta compartir porque son bastante evidenciadores de lo que son buenas prácticas comunicativas y de entrenamiento de la comunicación no verbal en el fútbol. Por ejemplo, José Mourinho tiene un hábito que ha mostrado en diferentes clubes por los que ha pasado, que es que ha intentado asegurar la salud bucal de los jugadores, ya que él comprende que una buena sonrisa mejora el rendimiento. Y ahora pensáis, ¿qué tiene que ver, ¿no? La salud bucal, la salud dental con el rendimiento deportivo. Bueno, hay una cuestión que se llama el feedback facial, ¿de acuerdo? En el estudio de las emociones y la expresión facial hay un efecto que se llama el feedback facial, que es que cuando aquello que tú expresas facialmente, facilitas el sentirlo, de verdad. Si tú, por ejemplo, empiezas a sonreír y hablas sonriendo, es más fácil que sientas el bienestar. Que da una felicidad plena, evidentemente, pero a un pequeño nivel el bienestar. Si tú sonríes mucho, o sea, si tú tienes una sonrisa bonita, eso también favorece que tú sonrías más. Y si tú sonríes más, favorece que te sientas mejor. Si te sientes mejor, esto favorece el buen rendimiento. ¿De acuerdo? Es una cadena de acontecimientos que algo que está estudiado y que funciona, que evidentemente no es determinante, no es la clave, pero que funciona y que Mourinho lo conoce y lo fomenta, ¿de acuerdo? Es curioso, parece como algo irrelevante, pero él sabe que no es irrelevante y lo fomenta. Luego, los psicólogos de Villarreal hacen una práctica que es de alto nivel. Es de alto nivel y por eso este equipo, un pueblo de Castellón, que no es una de las grandes ciudades de nuestro país, está en primera división. ¿De acuerdo? No solo por esto, sino por muchas cuestiones técnicas de su calidad como equipo, pero hacen trabajos y hacen cosas del más alto nivel. Entonces, los psicólogos de Villarreal graban en vídeo durante los partidos una GoPro, una cámara, al entrenador. Y después le pasan al entrenador el vídeo del partido con el montaje de sus reacciones verbales y no verbales. Sencillamente para que lo vea, un feedback, como el que yo os comentaba al principio que conviene hacer, ¿no? Yo siempre lo aconsejo en todas mis conferencias, charlas y clases sobre comunicación. Lo digo a estudiantes, lo digo a opositores, a empresarios, a directivos, a equipos de diferentes índoles donde he dado charlas de comunicación y cursos de comunicación. Verse en el espejo y grabarse es muy útil. Pues en el Villarreal lo hacen y esto ayuda a que el entrenador mejore o al menos sea consciente de cómo reacciona a lo que está ocurriendo en el terreno. ¿De acuerdo? Y esto es una práctica, chapó, para quitarse el sombrero, de alto nivel. Luego, por ejemplo, Pep Guardiola. Sus jugadores aplaudían mucho sus ruedas de prensa, ¿de acuerdo? Y sus discursos en el vestuario. A él lo veían como un auténtico líder. Él tenía una capacidad de comunicación
muy motivadora y que no solo lo hacía en el vestuario o en los entrenamientos, sino que también aquellas comunicaciones que daban que la prensa motivaban, intensificaban la motivación de sus jugadores. Es decir, el entrenador tiene que entender que cuando habla para la prensa, habla para los aficionados, habla para los aficionados de los otros equipos, habla para el público en general, pero quien más le están viendo sobre todo son sus jugadores. Y es otra oportunidad más para aumentar ahí la motivación del equipo, ¿de acuerdo? Y eso Guardiola lo hacía muy bien. Sus comunicaciones fueron muy famosas. De hecho, a mí me gusta la anécdota de que, bueno, él, al menos cuando estaba en el Barça, no sé si hoy en día ya tiene, pero en ese momento no tenía cuenta de Twitter, y sin embargo, o sea, no publicaba nada y sin embargo era muchas veces trending topic en Twitter, porque lo que él comunicaba tenía mucho eco, ¿no? Entonces, un buen comunicador, un buen líder, como pueda ser el capitán, como pueda ser el equipo, un buen líder de un equipo, tiene que ser un buen comunicador, necesariamente, ¿de acuerdo? Luego, sobre Zidane, sus jugadores dicen tal cual, eso es la verbalización en una entrevista de uno de sus jugadores, dice que a todos se les cae la baba con sus palabras. Diga lo que diga, confías en él, confías en sus palabras. Creo que nos ha dado esa fe, esa alegría para salir al campo y disfrutar. ¿De acuerdo? La comunicación de Zidane sencillamente inspira a sus jugadores y ellos lo verbalizan así, ¿no? Pues como pasa con Guardiola, como pasa con los grandes entrenadores. Esto debe de ser así. Si no, es difícil. Luego, Simeone, en una entrevista que se le hizo en una gala del Balón de Oro, dijo, se le preguntó sobre la importancia de la cantera. Y él dijo, lo importante, más importante que si es cantera o si son jugadores de otro equipo, el más importante es el equilibrio en la comunicación con los chicos, tanto si son jóvenes como si son mayores. Es decir, da igual si son los de fútbol base, si es el primer equipo, da igual. Lo clave, él lo tiene claro, es la comunicación con los jugadores. Es fundamental. Luego, ahora voy a poner otro ejemplo sobre comunicación, ¿de acuerdo? Que es también importante. Estamos hablando todo el rato de cómo comunicar de forma eficaz, pero también es muy importante el cómo escuchar, el saber escuchar, ¿de acuerdo? Escuchar es fundamental, ¿de acuerdo? No sé si habéis oído el chiste de una pareja que uno dice yo, ¿por qué nunca me escuchas? Y el otro le dice, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿No? Pues el escuchar es básico, sobre todo para los entrenadores, que pueden tener la tendencia a pensar que son ellos los que tienen que hablar y los demás tienen que escuchar. No, los buenos entrenadores también escuchan. Luego ya opinarán y harán lo que consideren, evidentemente, pero al menos escuchar, ¿no? Y uno de nuestros grandes entrenadores también, que nos llevó a ganar el Mundial, Vicente del Bosque, sabe que escuchar es una... él lo dice, estas son sus propias palabras, de que saber escuchar es una virtud. No rechazo ninguna opinión. Al contrario, asimilo y si veo que no es buena, al menos no tengo la soberbia para decir que no lo es, que no es buena idea y que no tienen idea, ¿no? Por lo menos tenía el respeto de no decirle a esta persona en la cara que no tenía ni idea, ¿no? A quien le diese una opinión de poco nivel. Él, pero la escuchaba todas. Y al escuchar todas las opiniones, escucharás algunas que no te esperabas escuchar, que te pueden venir de parte de cualquiera, incluso del último en llegar, te puede llegar una opinión muy útil, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener, y esto lo aporta la humildad, ¿de acuerdo? Por eso insisto en que los clubes tienen que fomentar la humildad de cada uno de sus miembros, ¿de acuerdo? Entrenadores, jugadores, todos. Bueno, y con esto termino con una frase de Pericles que decía que el que sabe pensar pero no sabe expresar está al nivel del que no sabe pensar, ¿de acuerdo? ¿Qué te sirve tener grandes ideas si no sabes transmitirlas, ¿no? Se te van a quedar ahí, se van a quedar para ti, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que de todo lo que os he contado algo sirva, ¿no? Estoy seguro que aquellos que lleváis tiempo en el fútbol y que sabéis de comunicación, muchas de estas cosas ya las tenéis en cuenta. Puede que algunos ya las supieseis todas, de lo cual me alegro, ¿no? Porque quiere decir que tenemos profesionales bien formados.
Y para los que no, pues espero que lo recordéis, que recordéis estos consejos. Y si no, pues podéis volver a ver el vídeo. Esa es una ventaja del online. Podéis volver a ver el vídeo cuando queráis. Con esto me despido y que os vaya muy bien. Mucha suerte a todos y a todas y hasta pronto.